Esta es la historia del emperador romano más loco del que seguramente nunca hayas oído hablar. Heliogábalo. Quien pasó a la historia como uno de los peores emperadores de la historia de Roma, tachado de pervertido y corrupto. Quien ascendió al poder a la edad de 14 años, obteniendo poder demasiado joven, nombraba a personas influyentes según el tamaño de sus genitales y según algunos historiadores se vestía como mujer y se prostituía en tabernas y burdeles. A lo largo de la historia del Imperio Romano, emperadores más famosos que él, como Nerón, Cómodo o Calígula, han sido denostados por su supuesta crueldad y conducta depravada. Sin embargo, es Heliogábalo quien ha sido considerado tradicionalmente por los historiadores como uno de los peores emperadores romanos. Un emperador polémico. Nacido en la provincia romana de Siria, Heliogábalo ejerció como sumo sacerdote del dios solar Helgabal hasta que su abuela, Julia Mesa, hija de Julio Baciano, sacerdote de esta divinidad, planeó para él un futuro bien distinto y alejado de su patria en Siria. Tras la muerte del emperador Caracalla a manos de Marco Aurelio Macrino, Julia Mesa, tía del emperador asesinado, se encargó de fomentar una revuelta entre las legiones para conseguir que su sobrino Heliogábalo, un muchacho de tan solo 14 años de edad, fuera nombrado nuevo emperador de Roma. El 8 de junio de 218, Heliogábalo ascendió al trono imperial, comenzando así un reinado corto, pero que daría mucho de qué hablar. Sin embargo, con lo que no contaba su abuela era con que el joven quisiera tomar sus propias decisiones una vez se viera en posesión del poder absoluto. Una de las primeras medidas que tomó Heliogábalo fue la de imponer el culto a su dios, Helgabal, y no solamente eso, sino que esa medida establecía que los miembros del Senado debían acompañarle en los rituales, entre los que se incluían danzas alrededor de una piedra en forma de falo. Añadir una nueva deidad al panteón romano no era en realidad un problema. Lo que de ninguna manera podía ser aceptado es que ese dios estuviera por encima incluso de Júpiter Óptimo Máximo, dios supremo del Estado romano. Todo eso provocó un gran revuelo en Roma, malestar que poco a poco fue extendiéndose a todas las capas de la sociedad. Extravagancias en la corte. Haciendo caso omiso de las tradiciones religiosas y los tabúes sexuales de la Roma antigua, Heliogábalo provocó la animadversión de muchos debido a sus controvertidos matrimonios. En primer lugar, se casó con Julia Cornelia Polla, a quien nombró Augusta pero repudió más tarde debido a un supuesto defecto físico. Su segundo matrimonio con Julia Aquilia Severa, una virgen vestal, causó un gran escándalo, ya que estas sacerdotisas debían permanecer vírgenes bajo pena de ser enterradas vivas según la ley romana. Su tercera esposa, Ania Faustina, viuda de un hombre a quien Heliogábalo había ejecutado recientemente, también generó controversia. Además de su interés en las mujeres, Heliogábalo tenía preferencias sexuales por hombres, especialmente aquellos con constitución fornida, destacando entre ellos Hierocles, un esclavo griego, y Aurelio Sótico, un conocido atleta griego por su belleza y masculinidad. En la antigua Roma, la bisexualidad no era condenada en sí misma, siempre y cuando el individuo de mayor edad asumiera un papel activo en la relación, mientras que el más joven era pasivo. Sin embargo, la pretensión de Heliogábalo de tomar el papel de esposa en sus relaciones con hombres chocó con la moral romana, irritando profundamente a la sociedad y al Senado. Sus excentricidades no se limitaron a esto, ya que, además de su relación con Hierocles, Heliogábalo lo nombró César y se hacía llamar a sí mismo la reina de Hierocles. Públicamente, alardeaba de las sesiones de sadomasoquismo que compartía con su pareja, llegando incluso a mostrar sus moretones a los senadores. Además, nombró a Aurelio Sótico, un atleta griego, como su sirviente más cercano, y se casó públicamente con ambos hombres. Sin embargo, los celos surgieron entre sus maridos, y hay informes contradictorios sobre el destino de Sótico, con algunas fuentes afirmando que fue envenenado por Hierocles y otras que fue expulsado de la corte debido a su incapacidad para satisfacer sexualmente al emperador y esposo. ¿Un burdel en el palacio? A Heliogábalo le gustaba mucho pintarse y arreglarse como una mujer, depilarse y llevar pelucas, lucir joyas y vestirse con sedas de vivos colores. Pero al parecer no todas sus actividades eran tan inocentes. Una de sus principales aficiones era la de prostituirse en tabernas y lupanares, y no solo eso, sino que hizo instalar su propio burdel en las estancias de palacio. De Heliogábalo se ha llegado a decir que llegó a ofrecer cantidades astronómicas de dinero al médico que fuera capaz de sustituir sus genitales masculinos por unos femeninos.
Si esto fuera cierto, estaríamos hablando del primer caso documentado de transexualidad. Pero las fuentes han narrado muchos más actos que definirían a la perfección la actitud despótica y cruel del emperador, como una anécdota que recoge la historia augusta y que cuenta que durante un banquete, cuando ya todos los invitados estaban bastante embriagados, del techo de la estancia empezaron a caer pétalos de rosa sobre los asistentes. Al principio la cosa resultó agradable, pero los pétalos caían sin cesar y en tal cantidad que acabaron asfixiando a muchos de ellos ante la mirada satisfecha de Heliogábalo. A pesar de que iba camino de convertirse en el emperador más odiado de la historia, Heliogábalo hizo algo muy inusual en la Roma del siglo III, defender hasta cierto punto el papel de las mujeres en la sociedad. Durante una de las muchas y rutinarias sesiones del Senado, el emperador ordenó la presencia de su madre, Julia Soemia Bassiana, un hecho absolutamente insólito y que escandalizó a los senadores. A su llegada, Julia ocupó su lugar preeminente junto al escaño de uno de los cónsules y estuvo presente durante toda la sesión. De esta manera, Heliogábalo se convirtió en el único emperador en permitir la entrada de una mujer en el Senado. Al parecer, también llegó a constituir un Senado exclusivamente compuesto por mujeres, situado en la colina del Quirinal, un lugar en el que habitualmente se reunían las matronas romanas. Un trayecto muy corto y con un final trágico. Al final, sería su propia abuela, Julia Mesa, la que tomaría la decisión de poner fin a todas aquellas insensateces que no hacían más que desestabilizar las instituciones del Estado. El primer paso fue convencer a Heliogábalo de que renunciara a convertir en César a su esclavo y que en su lugar nombrara a su primo Alejandro Severo. Heliogábalo aceptó la imposición hasta que se dio cuenta de que Alejandro era el preferido de la Guardia Pretoriana y revocó el nombramiento. No aguantando más la situación, y desencantados con su emperador, en el año 222 los pretorianos se amotinaron y asesinaron a Heliogábalo, que apenas tenía 18 años, y a su madre. Ambos murieron abrazados. Antes de que sus restos fueran arrojados al Tíber, como si de vulgares delincuentes se tratase, los decapitaron y arrastraron sus cuerpos desnudos por las calles de Roma. Como era de esperar, el amante de Heliogábalo corrió la misma suerte y como en muchos otros los miembros de la corte de uno de los emperadores más vilipendiados de la historia de Roma. Si te ha interesado esta fascinante historia del emperador Heliogábalo, te animo a que dejes tu comentario compartiendo tu opinión o cualquier pregunta que tengas sobre este personaje histórico. Además, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido histórico intrigante. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de conocimiento histórico.